La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Yo les he mencionado a ustedes que la escatología es la rama de la teología que estudia los últimos tiempos, los acontecimientos finales, como resurrección, como segunda venida de Cristo, las señales que acompañan la segunda venida de Cristo, el traslado de la iglesia, milenio, tribulación, anticristo. Todos estos temas se conoce como escatología. Es una de las ramas de la teología bíblica que estudia todos estos elementos. Nosotros la semana pasada comenzamos con una serie dentro de una serie, lo que llamamos una subserie, Señales del Fin. Eso fue lo que comenzamos en la semana pasada. Y básicamente con el tema, el estado moral del mundo. Es una señal, es una de las señales de que la venida de Cristo está cerca. El estado moral del mundo va a estar cada vez más descompuesto. Les decía que no esperemos que esto mejore. No, eso es una ilusión. Creer que esto va a mejorar. No va a mejorar hasta que el Señor venga, levante su iglesia y establezca su reino. Tal vez habrá una mejoría económica, tal vez, pero moral no. Moral no, porque así lo dijo el Señor. Nosotros tomamos como referencia bíblica que Jesús dijo que su venida, la venida del Hijo del Hombre, sería como los días de Noé y como los días de Lot. Lo tomamos basado en Lucas 17, 26 al 30 y Mateo 24, 37 al 39. Habíamos sacado una característica de esto. Habíamos tomado una característica. Jesucristo usó los días de Noé y los días de Lot con referencia al tiempo de su venida. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo. Y nuestro Señor Jesucristo usó un adverbio comparativo que es como. ¿Cómo? Dijo él. Como los días de Noé y como los días de Lot, así sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese acontecimiento de los días de Noé y los días de Lot, hay tres características. Nosotros estudiamos la semana pasada una de ellas, que es el estado moral del ser humano. Dijimos que el estado moral iba a alcanzar el más alto nivel de descomposición. Cada vez mayor pecado, abundando en mayor pecado. El colmo. Puedo citar algunas frases de la Escritura. Una de ellas dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6, 5. La otra dice: corromperán la tierra delante de Dios. Toda carne había corrompido su camino. Génesis 6, 11 y 12. Esos eran los días de Noé. Con respecto a los días de Lot, dice la Biblia, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13, 13. Aquí hay algo, sí voy a hacer un comentario aquí. En Génesis 13, 13, vuelvo a dar la cita, dice que los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová.
Hay algo interesante que dice allí las Escrituras. Todo pecado, hermanos, todo pecado que nosotros cometamos, lo cometemos contra Dios. Todo pecado. Si un marido golpea a la esposa, la maltrata físicamente, es verdad que peca contra la esposa, es verdad. Es verdad que también peca contra unas leyes. Y si ella lo denuncia, eso trae una repercusión contra él. Pero sobre todo peca contra Dios. Dios le va a demandar a ese hombre que maltrata a su esposa o abusa de su esposa o abusa de su hijo o abusa de algún niño. Hay demasiado abuso, tanto sexual como físico. No, con esto no digo que pegarle a un muchacho, darle nalgada a un muchacho sea un abuso. No, porque la Biblia lo establece. Pero sí hay abuso físico. Cuando le pega con una manguera, por ejemplo. Ya eso es maltrato. Comete un pecado no solamente contra el niño, sino contra Dios, como lo dice aquí la Escritura. Los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová. Todo pecado que cometamos contra alguna persona también es contra Dios. Dios lo va a demandar. Por ejemplo, hay muchas personas que están explotando el trabajo de otros. Están pagando muy mal. Muy mal. Hay personas que le están pagando hasta $5 en la semana a un padre de familia. ¿Para qué alcanza eso? Para nada. Y comete no solamente pecado contra una familia, sino contra el Dios del cielo. Y Él lo va a demandar. Así como dice acá las Escrituras. Encontramos otra característica de los días de Noé y de los días de Lot. Vamos a ver Mateo 24, 39, que fue la base que estuvimos usando la semana pasada. Mateo 24. Voy a leer desde el 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo eso. Así, dijo, como los días de Noé. Acuérdense que ese como conecta dos tiempos. Los tiempos antiguos de los días de Noé con el tiempo de que Cristo vendría. Él dice, así como cuando yo voy a venir, van a ser muy parecidos los tiempos a los días de Noé. Por eso estamos revisando los días de Noé y los días de Lot. Porque en Lucas 17 lo compara con esos 2 días. Y encontramos que en los días de Noé y de Lot había mucho pecado. Demasiado. Demasiado que pusieron al Señor hasta aquí. Cayó la última gota que derramó el vaso, vamos a decir así. Y en estos tiempos son parecidos. Pero algo más dice aquí. El 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Otra característica es que en los días de Noé y en los días de Lot hubo un juicio. Dios hizo un juicio. Y aquí dice que no entendieron, esta gente no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En Lucas dice hasta que fueron destruidos, algo así dice. En Lucas 17. Los destruyó el diluvio y lo destruyó el fuego que cayó del cielo. En Lucas 17, 26. No, voy a leer el 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿Sabes de qué está hablando? De un juicio. Entonces la segunda característica de
esos tiempos, con estos tiempos, es que la inmoralidad merece ser juzgada y va a ser juzgada. Y fue juzgada y fue castigada en los días de Noé, en los días de Lot, y en estos tiempos también va a suceder lo mismo. El mal jamás queda sin castigo, estimados hermanos. El mal jamás queda sin castigo. Tal vez estamos hasta aquí con algunas personas, ¿verdad? Hay unas personas que dicen, oye, este sí se porta tan... Como por ejemplo la gente que azota un barrio. Hay delincuentes que hacen y deshacen. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Bueno, ese hasta cuándo tiene una respuesta. El hasta cuándo tiene una respuesta. Es en el tiempo de Dios. En el tiempo del Señor. Cuando el pecado llega a rebosar, Dios interviene. Esa es la medida del colmo. Dios dice, ya basta. Él dice, ya basta. Y cuando Él dice, ya basta, se llama juicio. Bueno, aquí en Mateo 24, 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hay algo interesante en todo juicio, estimados hermanos. Número uno es que el juicio tiene un poder sorpresivo. Cuando cae un juicio a una ciudad, a un país, a una familia, a una persona, lo sorprende. Listo. Tiene un poder sorpresivo. Y número dos, todo juicio le antecede la inmoralidad. O sea, la inmoralidad indudablemente trae un juicio. Ustedes se acuerdan de lo que sucedió en 1999 en este país, en una zona que se llama Vargas. Hace 2 días antes de que sucediera eso, ningún morador de Vargas estaba tal vez pensando en que eso iba a suceder. Nadie. Y ¡pum! Le cayó. Pero estoy seguro que moralmente algo había sucedido en Vargas. Moralmente, espiritualmente, y Dios trajo un juicio. Puede sucederle a Pedraza, hermano. Aquí en Pedraza hay demasiada inmoralidad. Pedraza es zona roja en el SIDA. Es zona roja. Y aquí tal vez a nosotros no nos debería sorprender como iglesia de Jesucristo que caiga un juicio. Aquí hay ríos y Dios puede usarlos. Dios puede desbordarlos y arrasar con esto. En la Biblia encontramos ciudades que fueron juzgadas, como Sodoma y Gomorra, y otras más, Jerusalén y otras más. Muchísimas más fueron juzgadas. Y la historia nos muestra que muchas zonas que fueron juzgadas, como por ejemplo Vargas aquí en Venezuela. Luego, años más tarde, fue una ciudad en una zona en Estados Unidos. No la recuerdo. Con un tsunami. Fue sacudida por un tsunami. Y he escuchado de estudiosos, de predicadores, que esa zona estaba muy corrompida, altamente corrompida. Entonces Dios puede usar tsunamis, inundaciones, sequías. En Venezuela ha usado sistemas políticos que ha agravado lo económico en el país y ha hecho que un montón de gente se haya ido de acá. Bueno, y que hemos servido de refrán, pero un mal refrán, para que otros se burlen. Ha sucedido con el venezolano. Es parte también, tal vez, de los juicios de Dios sobre este país.
Interesante cómo la Biblia habla de Sodoma y Gomorra. La Biblia menciona mucho Sodoma y Gomorra, los profetas. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías. En el Nuevo Testamento, Pedro y Judas mencionan a Sodoma y Gomorra como sinónimo de juicio. Para ellos, hablar de Sodoma y Gomorra era lo mismo que juicio. No anoté la cantidad de versículos acá porque no los iba a leer. Pero si usted busca una concordancia y busca Sodoma y Gomorra, y los profetas lo asocian con juicio. Por ejemplo, Isaías le envió un mensaje a Babilonia y le dijo: el Señor va a hacer con ustedes como le hizo a Sodoma y Gomorra. Los destruyó a todos, también a ustedes los va a destruir. Todos. Entonces Sodoma y Gomorra llegó a ser sinónimo de juicio. Jeremías se lo dijo a unos profetas que había en aquel entonces, unos falsos profetas como lo hay hoy. Hoy hay muchos falsos profetas. Hay que tener las orejas los oídos muy atentos, conectados con esto, porque si no, los falsos profetas también nos engañan. Jeremías le envió una sentencia a los falsos profetas y les dijo que iba a hacer como Sodoma y Gomorra. Dios iba a hacer eso con ellos. Amós, Sofonías, repito, todos estos dieron algunas advertencias y compararon los juicios contra muchos como el juicio contra Sodoma y Gomorra. Estos juicios, de acuerdo a estos textos bíblicos, es un juicio sin precedente. Es un juicio, Sodoma y Gomorra era usado como una referencia. Así como Dios juzgó estas ciudades, también a muchos pueden ser juzgados. Y lo increíble, no perdonados. Es importante que podemos disfrutar de un tiempo de perdón, pero cuando venga un juicio de Dios, Él dice: ya basta, no, el Señor, no, listo. Porque en la Escritura encontramos ese ejemplo de que el Señor llegó un momento en que no te voy a perdonar. Vamos a revisar Segunda de Pedro, Nuevo Testamento. Yo le invito a buscar en su Biblia. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículos 4 al 6. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones. No perdonó. Y ese énfasis lo vamos a encontrar en este texto. De no perdonó. Mire el 5, comenzando. Y si no perdonó al mundo antiguo. Cuando un juicio de Dios viene. Porque algo lo provocó. Puede provocarlo nuestra inmoralidad. Indudablemente eso es lo que lo provoca, un juicio de Dios. Y cuando Dios juzga, en el momento que Él decide el juzgar, no perdona. No perdona. En el momento que Él decide juzgar, Dios es lleno de perdón. No estoy diciendo con esto que Dios es un Dios misericordioso. Acudimos a su misericordia y Él nos perdona. Pero si provocamos su ira, no nos perdona. Hay algo interesante. A los ángeles Él no los perdonó. A los ángeles que se rebelaron contra Él. Hubo unos ángeles que se unieron a una conspiración de un ángel llamado Lucifer. Lucifer era un ángel, un querubín. Un querubín es una criatura que está muy cerca del trono de Dios, protector del trono de Dios. Se rebeló y sumó la tercera parte del ejército del cielo, ángeles que también se rebelaron, y Dios no los perdonó. Ni a Lucifer,
ni a esos ángeles. Aquí dice que no los perdonó. Una de las cosas interesantes que tenemos nosotros, la experiencia que tenemos nosotros, hermanos, es que nosotros conocemos la gracia, los ángeles. Nosotros conocemos el perdón, los ángeles. Nosotros pecamos muchas veces en el día y venimos al Señor y Él nos perdona. Y sabemos lo que es la gracia del Señor, los ángeles. Porque los que siguen al Señor no le han fallado. Entonces no han recibido gracia porque ellos no le han fallado. Y los que le fallaron, el Señor no los perdonó. Este texto habla de esos, de los que no perdonó. Lo cierto es que esta escritura nos habla del juicio de Dios. Dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermanos, aquí encontramos que Sodoma y Gomorra sigue siendo un ejemplo de juicio de Dios. Un ejemplo. Siempre los profetas, siempre lo estuvieron diciendo. Ahora aquí Pedro, un apóstol, pero también escribe profecía. En la segunda epístola, del capítulo 2 y capítulo 3, son capítulos proféticos. Dice eso que ha sido referencia de un juicio. En Judas, versículos 6, nos habla de esto también. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y sigue el discurso, el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido después de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí continúa el discurso, pero vuelve de nuevo a poner, por ejemplo, Sodoma y Gomorra como ejemplo de juicio. Vamos a detenernos un poco en Mateo 10. Mateo 10. Yo les pido que ahí nos detengamos un poquito porque tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios. Mateo 10. Vea el versículo 5. Entonces a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor comisionó a los discípulos, a los 12 discípulos, los mandó de 2 en 2. Y los mandó con una misión: vayan y prediquen. Pero los mandó exclusivamente a las aldeas y ciudades de Israel, no fuera de Israel. Y él le dijo: no entren a ciudad de samaritanos. Y le dijo, dice el 7, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la ciudad, saludadla. Él los mandó a predicar. Predicar el reino de los cielos que había llegado, que se había acercado. El reino de los cielos es el mismo Jesús. Era como predicar a Jesús mismo. Dice el 13: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere
ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. De nuevo, ahora en la boca de nuestro Señor Jesucristo, vuelve a mencionar Sodoma y Gomorra. Y menciona que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas. Pero ahora él está diciendo que el que no recibió el Evangelio, o el que no recibió la predicación del Evangelio, el que rechazó la predicación, vendrá un juicio mayor que para Sodoma y Gomorra. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería ese juicio mayor? El castigo eterno. Es mayor que lo que se recibió en Sodoma y Gomorra. Dice la epístola de los hebreos, o el sermón a los hebreos, para algunos un sermón, para algunos una epístola, un libro, lo que sea. Pero está en las escrituras. Para ese libro, es pisotear la sangre de Cristo. Cuando usted le predica a alguien y ese alguien no me importa lo que usted me predica, es pisotear la sangre de Cristo. Es no tomarla en cuenta. Lo mejor que Dios nos ha dado, el Padre, es su Hijo. Es lo mejor. Si usted hace un esfuerzo, imagínense, vamos a ponerlo en términos humanos. Usted recibe un invitado y usted hace un gran esfuerzo de darle lo mejor que usted tenga. Por ejemplo, él hace un plato de comida y usted invierte el dinero, saca dinero, pide dinero prestado y le hace la mejor comida. Pero esa persona de alguna manera le da a entender a usted que no le importa. ¿Cómo se siente usted? Así hizo el Padre. Nos dio lo mejor. Y cuando la gente dice, no me importa, dice Hebreo, es pisotear la sangre de Cristo. Es tenerla por inmunda. ¿Y qué le espera? Un juicio mayor, como el que dice acá. Ahora vemos otro texto, estimados hermanos. Otro texto. Mateo 11, ahí está. Mateo 11, ahí está muy cerca. Versículo 23. Vamos a leerlo desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir, mismo Jesús, aquí está Jesús. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que si hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, de nuevo aparece Sodoma, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. De nuevo. Pero ahora habla de grados de castigo. Dice, mire, a ustedes donde yo hice milagros, dice Jesús. Jesús estuvo en muchas ciudades, él hizo milagros, él predicó y no le creyeron. Anoche hacía un comentario que los mejores discípulos no necesariamente proceden de los mejores maestros, no necesariamente. ¿Qué mejor maestro que Jesús? Pero hubo un traidor.
hubo alguien que no le importó. Estas ciudades tuvieron nada más y nada menos a Jesús en persona. Corazín, Betsaida, Capernaum. Y no les importó un pepino. No les importó nada. Y él entonces le manda esta sentencia. Le dice, ay de ustedes, ay de ustedes. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ustedes. Aquí hay una lección para nosotros, hermano. La lección es que al que más se le da, más se le demanda. Sodoma no tuvo un versículo. No tuvo ni siquiera un versículo. No tuvieron un panfletico de eso que uno distribuye. Se va a la plaza y uno da un papelito ahí con unos versículos a las personas. Sodoma y Gomorra no tuvieron eso. Y Dios los juzgó. Pero él dice, si ellos hubiesen tenido eso, se hubiesen arrepentido. Ahora nosotros que no solamente tenemos un panfletico, tenemos la Biblia, tenemos internet, tenemos YouTube y descargamos una cantidad de predicaciones, las escuchamos. Y mientras más tenemos, hermano, más el Señor nos demanda. Más nos demanda. A mí me demanda más que a ustedes, porque no vengo a la Biblia, la estudio, la escudriño. Entonces a mí me va a demandar mucho más que a ustedes. Y lo que yo investigo, primero tengo que ver mi vida con ella, ver mi vida y ser desafiado, porque me demandan. Y a ustedes le demandan más que a sus vecinos. Estoy seguro de eso. El día del juicio el Señor le va a decir, venga acá, usted que tuvo todo esto, ¿por qué no lo tomó en cuenta? Tal vez el vecino suyo no tuvo la información. Eso es lo que nos está dando, diciendo este texto. El Señor nos demanda mucho más. Mientras más conozcamos, más tengamos, Él nos demanda mucho más. Y termino con la última característica. En cuanto a los días de Noé y los días de Lot. Encontramos que los días de Noé y de los días de Lot había mucha maldad. Mucha maldad. Encontramos que Dios los juzgó. En los días de Lot destruyó a Sodoma, Gomorra y 10 ciudades que estaban alrededor. En los días de Noé se tuvieron que meter en un barco y al resto un diluvio los destruyó. Y él dice, así será el día en que Jesús venga. Él va a destruir la generación que haya en ese momento. Pero hay otra característica interesante, es que va a haber un remanente salvo. En los días de Noé y 7 personas más. En los días de Lot y las 2 hijas. La esposa casi se salva, pero como tenía todavía su corazón puesta en Sodoma y Gomorra, no se salvó. Y cuando venga el Señor Jesucristo, todos aquellos que hayamos sido lavados o hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese remanente, Él nos va a salvar. Toda esta enseñanza la encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta enseñanza. Bueno, es importante que tomemos en cuenta estas 3 características de los días de Lot y de los días de Noé. 3 características importantes. Y usted también tiene hoy la oportunidad de montarse en esa arca y escapar del juicio. Y esa arca se llama Jesús. Nuestro gran salvavidas, Jesucristo. Yo le invito a que hagamos oración. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz, Señor. Te alabamos, te adoramos.
Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.